ir a otro punto del país donde hay mucha preocupación porque ha habido una seguidilla de sismos muy llamativos, porque por lo menos 4 o 5 de 15 o 20 en las últimas 24 horas han superado los 5 grados de magnitud. Hemos conocido en el pasado que ha habido enjambres sísmicos y no pasa nada, pero en otros han sido precursores de algo mayor. Por eso que consideramos tan importante conversar a esta hora con Marcelo Lagos. Saludarte, Marcelo, gracias por estar con nosotros y a ver si tú nos puedes dar la impresión que te da este fenómeno que se está registrando otra vez en Navidad. Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, Carola, María Luisa. Mira, bueno, desde el domingo por la noche hemos sido testigos de un proceso que, como bien se ha hecho noticia ya desde ayer, acompaña de forma recurrente las costas de Navidad. La verdad es que el concepto de enjambre ya está en boca de todos y todas, y todos comprendemos que es la concentración de eventos en un espacio-tiempo limitado, que puede ser 1 o pocos días, y donde la sismicidad se manifiesta sin un evento principal. Y por lo tanto hoy día ya nadie duda cuando estamos hablando de un enjambre. Lo particular que pasa en Navidad, que ciertamente que es un proceso recurrente, y es por eso que algunos especialistas los denominan como cluster, concentración de eventos que en el espacio y el tiempo, incluso de forma prolongada, año tras año, cada 2, 3, 4, 7, depende de la estadística y el registro instrumental, que también es limitado, ciertamente, vuelven a ocurrir en el mismo lugar. Y de alguna forma, dime, Gonzalo. No, perdón, para ir por etapas, porque has mencionado algo que me parece súper interesante, que es las características específicas de la zona de Navidad. Hablamos de una localidad que está en la región de O'Higgins, por eso que esto se ha percibido mucho en la metropolitana, en la de Valparaíso y O'Higgins. Pero, ¿qué tiene de especial Navidad? Porque el 2012 también hubo un episodio de sismos bastante frecuentes que tuvieron muy preocupada la zona. ¿Qué hay en Navidad que provoca esto, Marcelo? Bueno, Navidad, al igual que gran parte del territorio nacional, está enfrente a esa zona que tú muestras ahí, que es la zona de subducción, que es un borde convergente donde la placa oceánica, la placa de Nazca, ¿cierto?, se subducta, se introduce porque es más densa, es más pesada bajo la placa sudamericana. Se mete al continente. Claro, bajo el continente. Pero particularmente frente a Navidad, hay algunas hipótesis que tratan de explicar el por qué podría estar ocurriendo esta actividad que tú mencionas, el 2012, incluso en años anteriores también se ha manifestado de esta concentración de eventos en una zona muy específica, a una distancia aproximada de más o menos 40 kilómetros desde la costa de Navidad hacia el oeste. Y las hipótesis plantean de que particularmente en esa zona hay una característica particular de la zona de contacto de placas que detona esta sismicidad, que puede ser explicada por el agua de mar, ¿no?, un tema de poros, puede ser explicada por fallas localizadas, incluso ¿volcanes? Un poco más al interior, hacia Bichuquén. También se habla, por ejemplo, de montes submarinos que están en subducción y que de alguna forma generan estas asperezas, esta rugosidad, porque hay que entender de que cuando una placa subducta o se introduce bajo una placa continental, ese proceso no es como un resbalín, no es un fluido, sino que en la práctica las placas en esa zona de contacto, en esa zona donde se acoplan, tienen rugosidad, tienen características que hacen que el deslizamiento sea diferenciado. Sí, todas estas características que tú das que detonan el agua, las fallas localizadas, los montes submarinos, ¿eso significa, Marcelo, que este es un lugar que va a seguir continuamente con enjambre sísmico? Mira, María Luisa, la verdad es que esa es una muy buena pregunta, porque para entender con particularidad en detalle qué pasa en esa zona, significan más estudios, se necesitan más instrumentos. Particularmente recientemente la geocientífica Carla Valenzuela publica un artículo que explica de forma detallada qué pasa en esa zona, revisando la estadística de los últimos 15 años. Sin embargo, hay que entender de que esa zona es el límite norte aproximadamente del terremoto del 2010, y por lo tanto, y esta sismicidad se localiza en una zona donde no ha ocurrido un evento importante hace mucho tiempo, y por lo tanto también podría ser una señal de que se está incubando un evento que en cualquier minuto podría ocurrir y se podría manifestar ciertamente en la zona central de Chile, donde bien explicaba Gonzalo, se concentra importante asentamiento humano de nuestro país. Marcelo, cuando vemos que, por ejemplo, durante la última noche solamente, desde que empezó, digamos, este 21, ya ha habido 4 eventos no mayores a 3,5, ¿esto significa que poquito a poco está liberando energía? Que, como tú bien decías recién, esto es una preparación de que ya viene algo más grande.
Mira, Carola, no necesariamente. La verdad es que a veces los enjambres pueden aparecer y desaparecer, y eso es recurrente. Y hay particulares ocasiones donde ciertamente han sido precursores de un terremoto más importante, como ocurrió en marzo de 1985 y como ocurrió en abril de 2014 frente al norte de Iquique. Pero no necesariamente esa es la condición. Por lo tanto, podría ser que este enjambre sísmico dure unos pocos días más y desaparezca. Y por lo tanto se está monitoreando, estamos en el proceso, y por lo tanto nadie puede ser categórico en decir qué va a pasar, pero sí hay que estar atento porque ciertamente, particularmente esta zona, es una zona que está esperando un gran evento y hay distintos tipos de eventos en esta zona. Están los eventos de 1985 pero, en San Antonio, Marcelo, está el evento de... Dime. Es que detengámonos ahí porque en el fondo lo que tú estás diciendo es que no se descarta un terremoto, o sea, un posible terremoto por la acumulación que hay y porque no se produce uno hace tiempo, entonces estamos hablando de que si hay un terremoto, ¿podría ser cuándo o en cuánto tiempo más? La verdad es que, María Luisa, la amenaza sísmica es latente y permanente. Nadie la puede descartar y quien lo diga en rigor no está lejos de un escenario futuro. Ahora, particularmente, todos bien sabemos que entre el límite norte de la ruptura del 2010, que llega más o menos a Pichilemu, Navidad, y el límite sur de la ruptura de Yapel, del terremoto del 16 de septiembre de 2015, que limita por el sur por Los Vilos, sabemos que ese segmento no ha tenido actividad importante en mucho tiempo. Y particularmente esa zona tiene un pasado de grandes terremotos. Estamos hablando de terremotos más costeros, como el del 85, el de 1906, el de 1822, y también terremotos muy grandes, como el del 8 de julio de 1730, que es el peor escenario conocido para la zona central de Chile. Por lo tanto, ese es un escenario paralelo que nadie lo puede descartar, independiente de esta sismicidad que se manifiesta de forma recurrente en las costas de Navidad como enjambre sísmico y también la sismicidad normal que caracteriza la personalidad de esta zona. En rigor, ambos escenarios están ahí siempre a la vuelta de la esquina. Sí, qué difícil la ciencia que desarrollas tú y la gente de sismología también especialmente, porque ustedes permanentemente están realizando el monitoreo, el estudio, pero esto no es algo que se pueda predecir, porque todo es tan caso a caso, todo puede ser tan diferente. Por ejemplo, a lo mejor la gente de San Antonio dice, oye, pero si acá antes del 85, el terremoto fue en marzo, nos pasamos enero, febrero, siempre con temblores. O sea, uno podría llegar a la conclusión de que 2 meses de temblores sistemáticos te llevan a un terremoto. Pero eso, por ejemplo, Marcelo, en Puchuncaví, también hubo un par de años en que estuvo temblando y no pasó nada. O sea, puede que pase, puede que no pase. ¿Es así? Sí, Gonzalo, has tocado un tema que lamentablemente es una realidad. Si bien las geociencias han avanzado muchísimo en comprender una serie de procesos de la naturaleza y anticiparse incluso a las precipitaciones que probablemente vamos a tener en unas horas más en la zona central de Chile, y hacer un pronóstico, ¿cierto?, de corto plazo, en el tema endógeno de los procesos internos de la Tierra, la realidad es un poco más compleja. Y por lo tanto, el mensaje generalmente de quienes trabajan en estas materias es invitar a las comunidades a la preparación, a que no basta con preocuparse, Marcelo, sino que hay que ocuparse, que hay que aprender a convivir con esta realidad. A propósito de lo que tú dices,